testimonio, todo lo que me entré, pues Nunca pensé estar ni mucho menos sentado aquí hablando del Señor. yo le comencé a pedir a San José por mi vocación. En la vida así tenemos llamados y muchos llamados de Dios pero yo no para... sabía ni qué era el lazo, expliqué. de tener una esposa de Dios. El catequista, el Señor estaba empezando a conquistar mi Y corazón. fue algo maravilloso porque el Señor me permitió conocer a un... Lady se encontró con un Dios muy amoroso. Muy bien, estamos una vez más aquí en Rescatados por el Amor y tenemos aquí a Mabel. Mabel, ¿quién como Dios? Nadie como Dios, Julián. ¿Cómo va todo? Excelente. Para Tiempo la gloria sin de vernos, Mabel, ¿ah? Demasiado. Yo creo que años. Yo creo que años, yo creo Muchos. que muchos años. Bueno, Mabel, bienvenida a este espacio. Ya había escuchado alguna vez un poquito de tu testimonio y bueno, fue una bendición que a través de Manuel podamos tenerte aquí en este espacio. Muchas Así que, gracias. bienvenidísima. Muchas gracias, yo feliz. Bueno, Mabel, cuéntanos un poquito, ¿por qué te consideras una persona rescatada por el amor de Dios? Bueno, yo digo que soy afortunada, mucho. Vengo de una familia católica, soy del municipio de Granada, Antioquia, donde nací y crecí acompañada por abuelos muy católicos y mis papás, pues sobre todo mi mamá. Infancia misionera, grupos juveniles. Fui también catequista. En estos días estaba acordándome, yo, ay, ¿verdad que yo di catecismo en Granada? Entonces sí, pues yo digo, me considero muy afortunada por ello, porque la verdad, pues en la fe sí han habido algunos cimienticos ahí desde muy chiquitica. Tu relación así de tú a tú con el Señor, así en esa infancia, ¿tú cómo la consideras? En la infancia yo era más a la virgencita, siempre he sido, ay virgencita esto, ay virgencita aquello, ay virgencita, sin desconocer la gracia de Dios, ¿cierto? Sin desconocer que Dios lo es todo, pero sí siempre era, antes de dormir, virgencita, curiosamente, no sé, incluso con ella he tenido gracias muy lindas de sueños. Wow. Donde ella me ha mostrado que está conmigo siempre. Sueños que pues he tenido dos, que aún recuerdo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces me considero una hija muy amada por ella. Y yo desde muy chiquitica, pues siempre, como le digo, virgencita, tal cosa, virgencita, o sea, como si hablara con tú a tú. Después de un momento para acá, sí he reconocido mucho más la grandeza sin desconocerla, como le digo, de Dios. Entonces ya he aprendido mucho a hablar con Dios, pero chiquita era solo virgencita. Muy bien. ¿Cómo continuó entonces tu vida ya en Granada hasta los cuántos años? En Granada estuvimos, yo tenía 17 años en la violencia, año 2000. Me gradué del colegio y como a mitades del 2001 nos vinimos de Granada a vivir a Medellín. ¿Cómo fue ese paso de un pueblito a la ciudad, sobre todo también en el contexto de violencia que se vivía en esa época? No, es fuerte, es muy fuerte porque a nosotros nos tocó vivir toda esa guerra, la destrucción del municipio, del pueblito y todo eso. Nosotros en el colegio pues vivir muchas persecuciones porque a veces estábamos estudiando y cuando menos pensaba habían hostigamientos y todo esto. Pero sí fue mucho más el cambio, digamos que espiritualmente, porque yo en Granada venía, como le digo, en grupos juveniles, entonces acá no conocía a nadie, acá estaba más sola, digámoslo así, salir me daba pena relacionarme con la gente, entonces digamos que espiritualmente se fue enfriando ese camino porque pues la Eucaristía Dominical no la pierdo, o sea, para mí la Eucaristía Dominical toda la vida ha sido muy importante. No la pierdo, pero no era con el mismo regocijo, fervor y amor, simplemente como tengo que ir porque sí, porque tengo que ir, ¿cierto? Tu relación con Dios, es decir, ¿hablabas con Dios, conversabas con Él, más que las prácticas que habías aprendido de chiquita? ¿Hablabas con Él, tenías conversaciones con Él? Al principio, recién llegada, no. Hubo un aislamiento muy, muy, muy fuerte
Como le digo, no dejé de ir nunca a la Eucaristía los domingos, pero sí hubo un inframiento espiritual muy grande, demasiado grande. Recuerdo en el 2004, una de mis mejores amigas fue asesinada, no sé si recuerdas a Luz Adriana, Claro, por su exnovio. Entonces eso para mí fue un golpe muy fuerte, muy fuerte. Y al año, más o menos, de que ella fue muerta, yo tuve un sueño con ella, una revelación muy bonita. No sé si tú has escuchado decir que a veces Dios le permite a los muertos venir y pedir como una especie de ayuda cuando no están bien. Sí. Pues mi abuela materna me lo decía. Ajá. Y yo le dije una vez, ay no, si en caso tal de que algún muerto necesite una ayuda mía, que no se me vaya a presentar yo despierta, o sea, que sea por sueños, porque me muero con él. O sea, viene y me voy con él, se va mi almita de la mano con ese muertico. Y en sueños tuve un sueño con ella de que estaba como en una parte, en una llanura muy bonita, llamémoslo como nos muestra en el paraíso, pero sentada como en un voladero. Y en el voladero eran rocas filosas. Yo estaba con alguien, sé que estaba con un hombre, pero no sé con quién. Posiblemente ese hombre sea Jesús, pero no estoy diciendo que sea Jesús, yo sé con un amigo, yo sé que yo estaba con un amigo, pero en estos momentos la verdad no recuerdo quién es ese amigo. Y ella salió de esas rocas volando en humo blanco. Entonces yo cuando la vi me asusté y le dije, ¿usted qué hacía acá? Usted está muerta. Y ella me dijo, yo sé que yo estoy muerta, vengo a pedirte un favor y a hacerte un reclamo. Así me lo dijo. Y yo, no, pues hágame el reclamo primero y luego me pides el favor. Me dijo, usted se olvidó de mí. Wow. Eso fue al año exactico de ella morir. ¿Tu relación con ella cómo era? Era muy íntima. Ella y yo nos confundían muchísimo. Sí, claro, es que todos los que veíamos a Luz Adriana y a Mabel, es que es más, yo siempre toda la vida creí que eran hermanas. Sí, porque éramos de ojitos claros, las dos rubias, pues sí, éramos muy parecidas. Entonces, ella y yo, sí, como hermanitas nos levantamos. Prácticamente. Entonces ella me dijo, es que tú te olvidaste de mí, el reclamo es que tú no oras por mí y el favor es que necesito de tu oración, donde estoy no estoy bien. Wow. Necesito que ores por mí, donde estoy no estoy bien. Pero yo digo que ese sueño, más que para la ayuda de ella, que sí era una ayuda, lo entendí, porque al otro día desperté, pues después de despertar ese sueño me martillaba demasiado, literal lo viví, y llamé de una al padre Pedro Justo, no sé si usted se acuerda, es que él estuvo en Granada, y yo, padre, me pasó esto y este sueño, tal y tal cosa. Me dijo, no, mandemos a hacer un novenario de unas Eucaristías por ella, oremos bastante por ella, Mabel. Yo desde acá donde estoy lo voy a hacer, y usted donde vaya trate de ir 9 días a la Eucaristía, seguidos. Ofreciéndola por ella. Por ella. Pero entonces yo luego entendí que sí ella necesitaba la oración, porque después tuve un sueño muy lindo donde ella me mostraba que estaba muy feliz, pero yo sentí que también era para rescatarme, mami. Wow, impresionante. Porque como te digo, no es lo mismo ir a la Eucaristía por amor que por una necesidad. Sí, a veces se acostumbra. Toca. Exacto, es lo que hay que hacer. Porque fue lo que me enseñaron, porque es lo que necesito hacer, como una tarea. Tengo que hacer esta tarea porque si no me ponen una mala nota. Claro. O tengo que trabajar porque si no, no tengo sueldo. Entonces vi que Diosito por medio de ella me hizo ese llamado, ¿cierto? Y ahí fue donde por ese mismo año fui al retiro espiritual. ¿Quién te invitó al retiro? Wilson, si no estoy mal, una vez en Granada nos encontramos y me dijo, Mae, animate, tal cosa. ¿Y vos qué le dije que no, yo no. Ay, sí, un día de estos voy. Y eso pasó casi un año después de ello. Y también. Después de eso, entonces, cuando definitivamente vas al retiro, ¿qué te motivó a ir? Ese sueño. O sea, es que yo inmediatamente entendí que yo era la que necesitaba esa ayuda también. Claro, de verdad, claro. Yo dije, no, yo necesito nuevamente acercarme a Dios, yo necesito nuevamente volver a tener ese calorcito, porque es que es lindo, es rico, o sea, de verdad, que yo voy a cumplir 42 años,
Y para mí ha sido muy lindo, porque es que, como te digo, yo desde muy chiquitica, infancia misionera, yo era vecina de la casa cural, entonces a veces los sacerdotes se iban a mi casa a tomar mazamorra pilada que mi mamá hacía. O sea, yo crecí al lado de sacerdotes. Cuando, por ejemplo, los seminaristas hacían, ¿cómo se dice? Misiones o algo así. Ajá. Mi mamá ofrecía mi casa para que amanecieran en la casa seminaristas. Entonces nosotros fuimos muy cercanos, como, ¿sí me entiendes? Claro, claro. Entonces alejarme o sentir inmediato ese choque de que ya donde estoy no tengo con quién hablar, no tengo dónde ir. O sea, sí, eso hizo que me enfriara demasiado. ¿Qué se encontró Mabel en el retiro? En el retiro, ay no, a un Dios misericordioso. De verdad que Dios no se aleja de uno. Dios siempre está. Dios está siempre ahí, esperando a que nosotros estemos dispuestos a abrirle el corazón. Eso encontré, un Dios muy misericordioso, un Dios muy lleno de un amor maternal. Yo que soy mamá, digo que el amor de Dios, y pues sí, siempre se ha sabido, pero sí un amor muy lindo, de esos que no se cansan de esperar. Muy bien, después de eso, ¿qué pasó? Bueno, en la bendición de la Virgen tuve algo muy lindo. Sí. Ay, sí. Una visión muy hermosa, que yo estaban Jesús y María sentados y que ellos me cogían y me acostaron como entre los dos así, y la Virgencita me sobaba la cabeza. Ay, no, me ponen los pelos de recordar eso tan bonito. Sí, no, ellos me han demostrado mucho que me aman demasiado. Qué belleza, qué belleza. Muy bien, cuando saliste del retiro, ¿cómo siguió tu vida? No viene calientito. No viene calientito, Eucaristía diaria, rosario diario. Empecé a ir a los grupos, al grupo, fui servidora. Cuando eso se llamaba servidor. Sí. Eso fue en el 2004, creo. Cuando eso éramos servidores. Ya yo pues tuve un retiro, un alejamiento, pero más por ser mamá. Claro. O sea, ya cuando fui mamá. ¿Te consagraste? Me consagré. ¿En ese tiempecito? No. Mucho después. Pasaron como 3 años. Sí. Uy, la decisión me daba miedo. ¿Por qué? Y aún. Sí. Aún después de estar consagrada, inclusive, no sé, la medallita yo diría que no debería de calificar quién es consagrado y quién no. Pues lo digo con mucho amor y con mucho respeto. Pero cuando me la ven, ay, usted es consagrada, me da pena decir. Porque yo digo que ser consagrado es algo, o sea, así como ser mamá. Un compromiso muy de 24/7. Claro, y ahora que vos haces esa comparación, una mamá nunca se sale de esa vocación que tiene. O sea, una mamá no es, ay, ahora voy a dejar de ser mamá un ratico, ¿no? O sea, los hijos siempre están ahí en la mente. Por muy y en el viejos cuerpo. que estén, tu mamá nunca va a dejar de ser tu mamá. Increíble. Y si tú en estos momentos la llamas, tienes un problema, tu mamá va a dejar de hacer lo que está haciendo para ti. Impresionante. Entonces yo digo, ser consagrado debería de ser eso. Como ser mamá, como ser papá, porque no hay ex hijos. No hay ex mamá, no hay ex papá, así se mueran nunca. Ay, mi ex mamá, no, como decir mi ex esposo, pues, o mi ex novio, ¿cierto? Muy es bien. algo que para mí, entonces por eso a veces me da pena decirlo, porque me falta mucho. Bueno, imagínese que alguien me dijo, yo estaba sola, no tenía novio. Y me decían, Mal, usted no se aburre así solita, ya como 2 años sin novio. Y yo, pues la verdad no, pero yo sí quisiera un... ¿Tenías cuántos años? Tenía 20... Ay, ¿yo de qué edad me casé? Creo que de 26, cumpliendo 26. 24, 25 años, ¿cierto? Entonces yo sí quisiera un esposo, un novio bueno, en fin. Entonces alguien me dijo, escríbale una carta a Dios pidiéndole un San José que Él te la da. Pero escríbasela, ¿cómo quieres ese hombre en tu vida? Entonces le escribí la carta. Wow.
tal como le describí ese San José, así llegó mi San José. Tal, o sea, trabajador, que me conquiste, que me enamore, tan mimada yo, ¿cierto? Pero es algo que las mujeres somos muy consentidas. Sí. Entonces yo decía, no, que llegue, que me enamore, que me conquiste, que entre más diga yo, ay, qué pereza este man, él siga, él insista, él diga, esta es la mujer de mi vida. Y así fue, Julián, fue muy lindo. Fue muy, muy lindo la manera como él llegó a mi vida, así de una conquista. O sea, yo me enamoré de mi esposo bajo esa conquista que Dios le puso. Cuando él me dijo que fuéramos... y le dije, yo no busco un novio, Diosito, yo busco es un esposo. A mí regáleme un esposo. A mí no me regalen novio. Así. Sí, yo ya quiero es un esposo. ¿Creías, o sea, tenía la convicción de que el matrimonio era algo importante? Siempre, siempre, o sea, yo desde muy chiquitica mi vocación siempre fue ser esposa y mamá. Yo nunca me imaginé profesional, aunque me ha gustado mucho la psicología desde muy chiquitica. Nunca, o sea, mi vocación siempre fue como ser esposa y mamá, o sea, era como lo que más anhelaba y me casé muy vieja. Yo pensé que me iba a dejar el tren. 26 años, pues para la edad en la que se casaban en mi época. Ajá. Era ya grande. Yo ya estaba muy vieja. ¿Cómo llegó tú en ese momento, tu novio, bueno, el que ahora es tu esposo, cómo llegó a tu vida? ¿Cómo lo conociste? En el Hueco. En una fiesta de cumpleaños. Que para la gente que ve el programa, el Hueco es un sector de Medellín donde pues prácticamente es el comercio, pues el comercio. Como el comercio más importante. Hay un sector que se llama el Hueco, entonces tú trabajabas ahí y él también trabajaba por allá. También trabajaba allá. Y los invitaron a un cumpleaños y allá. Exacto, a un cumpleaños de una clienta mía, amiga de él. Y yo he sido muy alegre, o sea, yo soy de las que voy y yo soy de las que animo. Me gusta hablar mucho, me gusta, ¿sí? Mis hijos a veces me dicen, ay mami, es que tú eres muy loca, porque hago cosas como, entre comillas, no las llamemos estúpidas, pero pues, sí. Como fuera de lo común. Como fuera de lo común, hago comentarios que no van al caso, entonces la gente se ríe, ¿cierto? Y entonces eso le llamó la atención a él. Él vio en mí una mujer muy alegre. Él me dice, mami, no dejes de serlo. No dejes de serlo nunca. Nunca, por favor. Y eso le gustó. ¿Y vos cuando empezaron a hablar, qué pensaste me llamaba de la él? atención. No. Uno más ahí de la fiesta. Sí, uno más. En la fiesta él no me habló. Después de la fiesta fue el que empezó. Entonces, es decir, vos ni siquiera te enteraste que estaba él ahí. Sí, yo sí me enteré que estaba porque no habían hombres para bailar. Muy bien. O sea, todos los hombres que habían estaban ocupados. Entonces él era como el único soltero. Muy bien, Entonces, claro, era notorio porque, con él sí podemos bailar. Y nada, él empezó a conquistarme desde ese día, empezó a conquistarme, y yo, qué pereza, me lo encontraba de frente y yo, hola, y le esquivaba de una, hasta que una vez me dijo, regálame tu número. Y yo el número de mi casa no lo doy, cuando eso era muy difícil que a uno lo llamaran de celular a celular, porque era muy caro los minutos. En el 2008, 2009. Entonces siempre se pedía el teléfono de la casa. Y ya, el de mi casa yo no lo doy porque pronto usted está llamando después de las 9 de la noche y eso es una falta de respeto. Así, seca. Y entonces le di el número del celular y empezó a llamarme entonces me dijo, regáleme el número de tu casa y yo te prometo que no te molesto después de las 9 de la noche. Entonces fue como un check. O sea, todos los días a las 8 de la noche sagradamente él me estaba llamando a mi casa. Pero pasar a las 8:05, si no me llamaba, yo ya estaba desesperada. Yo ya me quería morir porque ese hombre se olvidó de mí y no me gustaba. Imagínese. Literal, lo que le dije al Señor en la carta, que entre más yo diga qué pereza este man, él insista. Y bueno, y así empezó a conquistarme. Una vez nos invitaron a
a un bazar de Siervos del Espíritu Santo, el seminario Siervos del Espíritu Santo. A mí siempre me ha gustado mucho la renovación carismática, porque pues en Granada prácticamente crecimos con eso, o al menos pues cuando yo estaba en los grupos juveniles se veía mucho la renovación carismática. Entonces siempre me ha gustado mucho las oraciones en lenguas, las profecías, todo eso. Me inclino mucho por la renovación carismática. Entonces fuimos allá. Cuando me va diciendo una amiga, así, me dice, el Señor te tiene que exhortar. Y yo me quedé mirándole, y yo, ¿y eso? Y me dijo, por tu orgullo y tu vanidad vas a dejar ir a tu San José. Porque tú estás esperando un hombre con dinero. Wow. Y como él no lo tiene, tú no le paras bolas. En ese momento no eran novios. No éramos nada. O sea, estaban amigos, conversando, pero pues... No éramos nada. Éramos amigos y conversando, y yo me quedé fría, y yo, ay, qué vergüenza. Qué vergüenza yo pedirle un San José al Señor y decirle cómo lo quiero, pero que el subconsciente me traicione y demuestre que yo no quiero un San José como lo estaba describiendo, sino un San José con dinero. ¿Cierto? Entonces, nada, yo me quedé fría, pues, obviamente. Y fuimos a un grupo de oración al que estábamos yendo, y en ese grupo de oración, eran los jueves también, le dije, Señor, bueno, enséñame a mirarlo con tus ojos, que vea en él las maravillas que él tiene, porque yo sé que es un hombre maravilloso. O sea, si él está llegando a mi vida como yo te pedí un San José, es porque tú lo moldeaste para mí, pero yo necesito verlo con ojos tuyos, Señor, ver su belleza. No la física, sino su belleza interior, espiritual y todo eso. Yo necesito enamorarme si este es el hombre que tú tienes para mí. Y yo estaba con los ojos cerrados, orando, cuando él llegó, y ni me di cuenta cuando él llegó, sino que cuando menos pienso yo abrí los ojos, ay, Julián, era raro. Yo vi una luz grande en él. O sea, era una luz resplandeciente, o sea, Dios, como si Dios, quiere belleza, pum, le puso como estas luces están acá, que no son tan fuertes, más fuertes. Es decir, la visión tuya cambió. Cambió literal. Entonces ya al ver que yo le di como la entradita después del grupo de oración, la entrada, ¿sabe cuál fue? Le di una foto mía. Porque él venía pidiéndome una foto y yo, no, oiga, no solamente le da fotos cuando es novio. ¿Se acuerda que en esa época uno tenía la fotico del novio? O sea, uno siempre mantenía, es que yo soy viejita. No digas eso porque yo como que soy como de esa época, entonces... Sí, porque le estoy diciendo que sí se acuerda. ¿Usted le diste la foto? Le di la foto y ya, esa fue la entrada para él. Adivine qué hizo a los 8 días para proponerme que fuéramos novios. ¿Qué hizo? Me dio un anillo. Escuché esta parte. Yo no busco una novia, yo busco una esposa. Y este anillo es un compromiso que quiero tener contigo para toda la vida. ¿Quién le puso eso en el corazón? Impresionante, Dios. Yo nunca se lo había dicho a él. Y era lo que tú le habías pedido en la carta. Y era lo que yo le había pedido a Dios. Yo no busco un novio, yo busco... Es que es hermoso, sí. Me dio 2 rosas, una rosa y una rosa blanca y una rosa roja. Me dijo, la rosa blanca es la pureza con que yo quiero que tengamos nuestro noviazgo hasta el matrimonio. Impresionante. Y la rosa roja significa el amor y la pasión con que yo te voy a amar toda la vida. Hermoso. Wow. Eso fue muy hermoso. Nos casamos a los 7 meses. Impresionante. Él también, pues era como de oración, de un mundo de oración, ¿o qué? O sea, ¿por qué tenía como esas convicciones tan difíciles de encontrar hoy comúnmente una persona, pues, del común? Mi esposo no creció en una familia evangelizadora, la verdad. No creció. Era una familia católica, o es una familia católica, pero no practicante. ¿De dónde es él? Él es de acá de Medellín, pero no tan practicante. O sea, mi esposo no tenía la costumbre de que tenía que ir a Eucaristía cada 8 días, de rezar el rosario.
¿Sí me entiendes? Si usted entraba a la casa de él y tenían la imagen de la Virgen, del Sagrado Corazón de Jesús, todos hicieron los sacramentos, bautizo, comunión, confirmación, pero no eran practicantes. Era por lo que hay que hacerlo, pues. Exacto. Pero mi esposo también empezó a ser evangelizado también con lazos. Alguien lo invitó y él empezó a ir, nunca llegó a ir a los retiros, pero alguien lo invitó y empezó a ir y empezó a aprender a rezar el rosario porque él no sabía, empezó a aprender muchas cositas. O sea, esto es lindo este caso que tú cuentas porque a veces, claro, uno en el afán de que se convierta mucha gente, insiste en que vaya al retiro y a veces por muchas circunstancias la gente no va a los retiros. En ocasiones porque no puede, en ocasiones porque no quiere, pues hay muchas circunstancias, pero es lindo poder ver que la semillita se siembra cuando hay testimonio de la persona, por ejemplo, que quiere evangelizar. El solo hecho de estar con otras personas, las mismas conversaciones, por ejemplo, de un compañero de trabajo, evangelizan a una persona, ¿o no? Sí, es muy cierto. O sea, nadie sabe, pero yo digo que la mejor evangelización es el ejemplo. O sea, de nada sirve hablar muy bonito, pero no practicar. Claro. Sí, me hago entender. Entonces mi esposo quizás vio esa evangelización en estas chicas que fueron sus primeras evangelizadoras, algo bonito, que no solamente hablaban bonito, sino que veían ellas unas buenas personas. Claro. Sí, ¿me entiendes? O sea, que tal como hablaban, practicaban. Y eso le sirvió mucho a él. Wow. Muy bien, entonces se casaron a los 7 meses y ¿qué pasó después? Mira, antes de eso, antes incluso de ser novios, yo fui diagnosticada por una enfermedad en el sistema reproductor que se llama endometriosis. La endometriosis es una enfermedad huérfana, inclusive hoy en día es más normal de lo que uno se alcanza a imaginar, ¿cierto? La endometriosis tiene 5 etapas. La 1 y la 2 son como las principiantes, pues, donde no requiere cirugía, sino como un tratamiento. Sí. Ya a partir de la 3 ya se requiere cirugía. Entonces, a mi edad de 22 años, 22, 23 años, fui operada por primera vez de endometriosis, que fue por medio de una laparoscopia. ¿Esas cirugías qué implican? ¿Extraer algo, limpiar algo? Limpiar. La endometriosis, porque son como tumorcitos. No, la endometriosis, digamos que es, hablemoslo como somos nosotros, que no somos médicos. Clínicamente no lo voy a hablar. La endometriosis es, por ejemplo, las mujeres cuando menstruamos, las que sufrimos endometriosis, no eliminamos todo el periodo menstrual, sino que parte de esa sangre se devuelve y se empieza a pegar del sistema reproductor, de los órganos, por ejemplo, del endometrio, de los ovarios, del útero, como una telaraña. Entonces empieza a darle como unos parches, como unos lunares a todo este sistema reproductor, pero ya cuando se convierte en telarañas, entonces empiezan a pegar de todas esas paredes. ¿Sí me hago entender? Cuando está a partir del grado 3 es que es delicadito, que empieza todo eso, pero del grado 1 y 2 son solamente como unos punticos. Que solamente se logran limpiar como con tratamiento. Pero ya en el grado 3, 4 y 5 sí es ya como limpiar, como barrer por medio de una cirugía. Porque esto, ¿qué implicaciones tiene, por ejemplo? Me imagino que aparte de los dolores, porque debe generar dolores, incomodidad y cosas, ¿qué puede implicar a futuro? Un cáncer de útero muy delicado. O también, por ejemplo, en el caso mío, ser estéril. O sea, a mí me lo dijeron. Inclusive sí, fue muy bonito. O sea, a ti te dijeron, tú, debido a esto, no puedes concebir. Pues no exactamente, mira, fue algo muy bonito. Al mes exactico de haber tenido la cirugía, que es la revisión de cómo nos fue, donde me dicen, ve Mabel, encontramos esto, pasó esto, hicimos esto, ¿cierto? Porque usted en el momento en que le hacen la cirugía, pues, sobre todo la mía, que fue una laparoscopia exploratoria como la mandaron, no sabíamos exactamente qué iban a encontrar. ¿Qué pasa? Para darnos cuenta de eso hay que hacer unos exámenes. Como yo era una niña virgen, la máxima ecografía que podían hacerme era una ecografía abdominal.
Por medio de la ecografía abdominal no se alcanzaba a observar muy bien qué estaba pasando adentro. Entonces, para poder mirar, me mandaron una ecografía renal que se mete por el recto. Cuando la doctora vio eso, me dijo, no, yo no te voy a someter a eso, Mabel, eso es muy doloroso. Tú no puedes tener una ecografía transvaginal porque eres una niña virgen. Y renal, eso es dolorosísimo. Yo voy a ver si nos aprueban una ecografía, una laparoscopia exploratoria y ya con eso nos damos cuenta que tienes. Si tienes una endometriosis, de una vez salimos y hacemos limpieza. Diosito es muy lindo porque me evitó ese dolor para mí. Claro. Sí, ella me decía, eso es dolorosísimo. No, Mabel, ¿qué tal? Entonces en la laparoscopia... ¿La laparoscopia es cómo? Es ambulatoria, pero es con anestesia general. Inflan el estómago con un gas y por el ombligo y por los lados laterales pues hacen unos huequitos chiquiticos, y meten por ahí unos aparaticos y empiezan a mirar qué hay, todo eso. Muy bien, muy bien. Entonces, como era exploratoria, pues no sabíamos bien qué íbamos a encontrar, ¿cierto? Entonces ya cuando al mes que tuve la revisión me dijo el doctor, mira Mabel, encontramos que tenías una endometriosis bastante avanzadita, está en grado 3, limpiamos, ya estás bien, tienes que hacer un tratamiento durante 1 año. El tratamiento de la endometriosis es no menstruar. Entonces hay que tomar pastillas anticonceptivas seguido, diario, porque no se puede menstruar. Me dijo, el otro tratamiento, el mejor tratamiento que puede haber es tener hijos, que obviamente al estar embarazada no puedes menstruar. Pero en el caso tuyo, si tú quieres tener hijos, el mejor momento es el primer año de la cirugía. Porque Mabel, después del 2.º año, después del 3.º, va a ser muy difícil que tú tengas hijos. Va a ser casi que imposible. Wow. Pero ¿sabe qué me dijo? Que fue lo que me marcó. Y entonces me apoderé de esa palabra, porque venía de él, de un médico. Era ¿cómo es? El ginecólogo. O sea, para mí esta palabra que venga de un médico, yo dije, esto no es palabra de médico, esto es palabra de Dios. Porque me dijo, ¿tú crees en Dios? Y yo sí, yo creo en Dios. ¿Tú le crees a Dios? Y yo sí, yo creo que yo le creo a Dios. Y me dijo, ok, yo como médico te tengo que decir que después de 1 año, si tú no quedas embarazada, lo más probable es que tú no vayas a ser mamá. Clínicamente, eres estéril. Así, estas fueron las palabras de él. Y las recuerdo mucho. Y me dijo, pero el único que me puede callar a mí es el Dios del cielo. Así, fue hermoso como me lo dijo. Me dijo, Él es el de la última palabra. Wow. Y esta palabra no la olvido nunca. Me dijo, Él es el de la última palabra. Julián, vea, yo digo que Dios es tan grande que cuando hace algo en nosotros para dar testimonio, por mucho que pasen los años, tú siempre vas a tener la lucidez de decir las cosas como son. Impresionante. Siempre, o sea, Dios a usted nunca le va a olvidar ni una palabra, ni un detalle, porque es un testimonio. Han pasado 16 años, 17 más. Eso fue en el 2009. Han pasado muchos años y todavía recuerdo esa cita con ese doctor. Entonces yo le dije, bueno, entonces, si así es, doctor, que sea lo que Dios quiera, pero yo anhelo ser mamá. Y me dijo, entonces confíe. Pasaron 3 años, que fue cuando nos casamos. En profecía, ya mi esposo y yo estábamos hablando, ya habíamos cuadrado matrimonio. Nos faltaba 2 meses. Sí. Pero yo a mi esposo no le había hablado de mi condición. Entonces estábamos en el grupo y en profecía el Señor me dice, hija mía, inmediatamente te cases, bendeciré tu vientre, porque soy yo quien da la última palabra. Así como me lo dijo el médico. Pasaron 3, 4 años y el Señor me lo recordó. Soy yo quien da la última palabra. Entonces salimos de allá y le dije yo a mi esposo, yo amor, usted sabe, usted escuchó la profecía que Dios me dio ahorita y me dijo, sí, yo bueno.
Ustedes iban a un grupo de oración con la Renovación Católica Sí. Carismática. Sí. Entonces yo le dije, ¿usted quisiera planificar los hijos? Y me dijo, sí, me encantaría planificar los hijos 1 año al menos. O sea, que en 1 año nos organicemos y todo esto. Y yo, ok, esto es algo que usted y yo tenemos que hablarlo, discutirlo, porque ni usted puede decidir sobre mí, ni yo puedo decidir sobre usted. Y al momento que usted y yo nos casemos, vamos a ser uno solo. El Señor me dio esa profecía porque clínicamente yo no puedo ser mamá. Y si Él me está prometiendo ser mamá, yo no quiero amarrar sus bendiciones. Entonces yo espero que usted me entienda en que yo no voy a planificar. Espero. Porque si Dios ya me lo prometió, Dios no me va a amarrar esa promesa. Pero si yo no pongo de mi parte, si yo me pongo a planificar 1 año, 2 años, va a llegar el momento en que yo no quiera y Dios ya no me va a dar esa posibilidad. Porque es que Dios dijo, inmediatamente te cases, bendeciré tu vientre. Y me dijo, está hecho, mi amor. Si Dios nos va a regalar 1 hijo, 2 hijos, los que Él quiera regalarnos, está hecho, no planificaremos. Yo me casé virgen. Me casé domingo. Las cuentas del embarazo daban exactas con el periodo menstrual y con las ecografías. Exactas, o sea, eso era una exactitud impresionante. Uno dice, fue miedo, pero mejor dicho, según cuentas del periodo menstrual y según las cuentas con las ecografías, yo quedé embarazada al miércoles. O sea, domingo a miércoles. Porque uno cuando queda en embarazo, uno sabe más o menos en qué época por el periodo menstrual. Ah, bueno, ok, entonces a partir de esta fecha empecemos a contar que estamos embarazados y empecemos a contar las semanas a partir de esta fecha. Y a mí me daba ese miércoles. Exactico, o sea, según las cuentas, miércoles pasaron 3 días para quedar embarazada. Un embarazo de alto riesgo. Un embarazo que hubo muchas contracciones desde el principio, hubo amenaza de aborto, pero... Esto relacionado también con la endometriosis. Los doctores me decían que no. Que si ya era mamá es porque ya iba a ser mamá, que eso no tiene nada que ver, porque yo les decía, ay, pero la endometriosis de pronto es por eso, no, tal cosa. No, y lo curioso es que los exámenes, cuando tenía como manchaba o sangraba, o las contracciones, me hacían exámenes, y todo súper bien. Todo súper bien, o sea, como si no hubiera mejor dicho, como si yo me estuviera inventando el problema. Sí, de verdad. Inclusive me lo llegaron a decir. Sí. Y la barriguita era bajita. Mi abuelita me decía, usted no va a llegar a término, Mabel. Ese niño le van a hacer antes de tiempo. Las abuelas saben. Claro. Porque mi barriguita era bajita, todo el tiempo era bajita, como cuando dicen, ay, está altica, y mientras van a hacer que se va acomodando, va bajando. Mi estomaguito siempre fue bajito. O sea, yo tenía un gran espacio acá, bajito y chiquito. Entonces, ¿qué? Entonces, 8 días antes de que el niño naciera, el niño nació prematuro, nació de 31 semanas. ¿Eso en tiempo de hombres es cuántos meses? 31 semanas serían, pues si es como lo contamos, pero no es así, por eso se cuentan los embarazos en semana. Porque generalmente uno dice que los 9 meses, pero darían son 36 semanas, exacto, y 36 son como, semanas. En realidad como 10 meses, ¿no? Como 10 meses. Entonces, si vamos a contar por semanas, 31 semanas, casi 32, 8 por 4, 32, serían como 8 semanas. Pero 8 meses. 8 meses, más perdón. Pero no, fue 7 mesino. O sea, en la historia clínica sale como niño de 7 meses. 7 mesinos, 31, 32 semanas todavía son 7 mesinos. A partir ya de la 34 ya son de 8 meses y ya de la 37 en adelante ya ahí sí son de 9 meses. Claro. Pero hasta la 34, semana 33 se les dice niños 7 mesinos. De la 34 a la, de ahí ya 8 meses y en fin. Muy bien. Entonces, 8 días antes de que el niño naciera, me hicieron una ecografía que no recuerdo cómo se llama.
que era como para mirar a ver cómo estaba la posición fetal, cómo estaba el útero, si estaba fuerte, si no habían posibilidades de que de pronto hubiera ruptura de membrana y derramamiento de líquido, en fin. Y me dijo el doctor, no estás bien, tu hijo se puede ir tranquilamente hasta la semana 41. Está súper bien, todo está excelente, está en posición perfecta, está fuerte el útero, o sea, no hay peligro de nada. 8 días antes y a los 8 días rompí fuente. Impresionante. Rompí fuente, llegamos a la clínica con 0 líquido. O sea, no había nada. Donde yo me paraba, dejaba el charco. Y eso es peligroso para el bebé, ¿cierto? Peligrosísimo. Peligrosísimo. Llegamos a la clínica con 0 líquido, me dijeron los doctores, como no me dio trabajo de parto. Entonces me dijeron los doctores, Mabel, tenemos que correr el riesgo. O sea, el riesgo del niño sin líquido es muy alto, porque como no tienes líquido te puede dar una infección uterina. Al darte una infección uterina al niño inmediatamente, o sea, no es cuestión de minutos, es cuestión de segundos. O sea, correr el riesgo implicaba era desembarazar. Desembarazar. No. Correr el riesgo era retenerlo, porque no tenía trabajo de parto. Ya entendí. Detener el niño con antibióticos, con medicamentos, siquiera hasta la semana 34. Que el niño naciera con los pulmoncitos más maduros, con más peso y todo eso. Entonces me dijeron, corremos el riesgo de que te dé una infección uterina. Si a ti te da una infección uterina, o sea, en cuestión de segundos va a matar al niño, porque esa infección uterina le va a dar un paro respiratorio, y ese paro respiratorio, obvio, lo va a llevar a un paro cardíaco. Entonces, díganos si quiere correr el riesgo, porque el niño en estos momentos no puede nacer, porque no tiene maduración de pulmón. Entonces también es un riesgo muy alto hacer que el niño nazca en estos momentos. Y yo no, pues corramos entonces el segundo riesgo. Si es más riesgoso sacarlo, pues corramos con el segundo riesgo. Al otro día ya tenía infección uterina. Jesucristo. Ya. Yo no lo sentía, durante toda la noche no lo sentí, entonces me preocupé porque no lo sentía mover, ¿cierto? Esperé toda la noche, no sabía cómo llamar al médico, o sea, no pensé que no había, ignorancia mía, o sea, no llamé al médico, la verdad, esperé toda la noche, ya en la mañana cuando fueron a ponerme el medicamento, le dije a la enfermera, el doctor está dando ronda, sí, porque necesito que venga urgente. ¿Qué pasa? Y yo, no, es que yo no siento al bebé desde anoche. Y me dijo, no, espéreme entonces que venga para que te examine. Cuando el doctor llegó, empezó a tocarme, así, a mirar a ver. Cuando me toca acá, a mí me duele. Y yo me quejo. Me dice, ¿te duele? Y yo, sí. Y me dice, ¿por qué no te había dicho que te estaba doliendo? Y yo, es que a mí no me duele así, me duele si me tocan. O sea, no sabía cómo me dolía. No sabía si es como un morado que usted lo tiene, pero si lo toca. Y me dijo, mamá, prepárese para hacerte una ecografía y prepárese para lo peor. Ay, Jesucristo. Porque ese dolor ya es muestra de que tienes una infección uterina. Listo, me preparé, me llevaron a la ecografía. Eso fue un domingo 5 de septiembre. Llega mi esposo a hacerme visita. Cuando, bueno, le dijeron, no, está allí, que le van a tomar una ecografía, y salió corriendo y entró. De verdad que es increíble cómo uno recuerda esos momentos, porque como son dolorosos uno no debería recordarlos, pero es que acá está el testimonio. El testimonio no está en que quedé embarazada, acá está el verdadero testimonio, porque acá Dios me probó. Entonces recuerdo todo muy bien. Llega mi esposo y, doctor, me va a mostrar la carita de mi hijo. Ellos en su frialdad, llega y lo mira, acá no vamos a ver si su hijo tiene, la carita de su hijo, acá vamos a ver si su hijo está vivo o muerto. Entonces, claro, mi esposo se desencajó. O sea, él no sabía médicamente qué era lo que estaba pasando. No sabía porque él no estaba conmigo, él no podía amanecer conmigo ahí, entonces llegó como a hacer visita y él no sabía lo que ya me habían dicho a mí. Entonces él se desencaja, pues no, es un baldado de agua fría. De una, y yo le vi la cara a mi esposo, y yo, ay, qué pesar.
Empieza el doctor con ese cursor, fun, 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 a pasar, se agachaba, seguía, fun, fun, y esa actitud de ese doctor a mí me tenía en un estado que me daba el paro cardíaco. O sea, si mi hijo no lo tenía, a mí sí me iba a dar. Pero bueno, me llené de valor al ver a mi esposo y cerré los ojos. Alguien me dice, entrega y confía. Una amiga mía, entrega y confía. Nada, cerré los ojos y dije, bueno, Señor, nada me pertenece, todo es tuyo. Tú me diste la gracia de ser mamá cuando yo no podía hacerlo. Pero si tu voluntad fue hasta este momento y sentir mi hijo en mi vientre, soy la mamá más feliz del mundo. Es tuyo, no mío. Oré, pues hice esa oración en la mente y me llené de valor y yo, doctor, dígame qué pasa. Y me dice, vea mamá, para nosotros darnos cuenta que un bebé está respirando, le tenemos que ver el estomaguito como que les dilata, así, como que es este movimiento, o sea, se ve el estomaguito como así. Y el estómago no tiene ese movimiento, es como si el niño ya no respirara. Pero paso a su ritmo cardíaco y lo tiene mejor que usted y yo juntos. Es como si otro corazón estuviera latiendo por el de él. O sea, esas palabras me las dijo ese doctor. Yo le digo a mi esposo, amor, yo no me acuerdo de eso. Y yo, bueno, porque la que tiene que contar el testimonio soy yo. Mi esposo me alega y me dice, yo no me acuerdo de eso, yo no me acuerdo de eso. Pero de pronto porque para él fue tan traumático que le dijera, acá vamos a ver si su hijo está vivo o muerto. El cerebro humano tiene ese poder de olvidar, de desconectarse en los momentos duros de la vida, y para él eso fue un momento muy traumático. Creo yo que por eso él no lo recuerda, pero yo sí. Entonces te dijo, es como si hubiera otro corazón. Es como si tuviera otro corazón, porque es que si ya tiene el paro respiratorio, ya tiene por qué tener, o sea, ya debe tener el paro cardíaco, mejor dicho, ya su hijo debería de estar muerto. Pero el estómago no se le movía. Entonces por eso él subía, bajaba, se agachaba, hacía así. Y me dijo, listo mamá, el niño no se puede quedar más tiempo ahí. Sí o sí, hoy hay que sacarlo. A mí el día que yo llegué el día antes, sábado, en la madrugada. Ese mismo día me pusieron las inyecciones de maduración de pulmón. Se pone un día y al otro día la otra. Eso se hace cuando hay amenaza de aborto, el embarazo está pues ya muy avanzado, o en el caso mío, que rompí membrana, ¿cierto? Entonces me pusieron la primera cuando llegué, y al otro día, después, antes de que el médico me revisara, me pusieron la otra. Entonces nos fuimos de cesárea a las 9 de la noche. Imagínense, pasaron 14 horas más, 14, 15 horas más el bebé ahí aguantándose sin poder respirar en el vientre. Nos fuimos de cesárea porque como venía con deficiencia respiratoria, pues no, y yo no tengo capacidad para tener parto natural, entonces las mías todas fueron cesárea. Nos fuimos de cesárea, el niño nació, yo, ay, muéstrenmelo, no mamá, su hijo se tiene que ir inmediatamente para incubadora por el oxígeno, porque como nacía sin respirar, ¿cierto? David necesitó de oxígeno esa noche y todo el día del otro día, y ya. Al segundo día de él estar hospitalizado, no necesitaba ya oxígeno. David se demoró en salir de neonatos, fue por el peso, porque nació pesando 1.650, pesó 1.650 gramitos, y la primera semana rebajó a 1.350. Wow. ¿Cuánto es 1.350? Una libra de arroz. Casi. ¿Cierto? Eso pesaba mi niño. Increíble. Eso pesaba mi niño. Entonces mi niño se demoró, estuvo 15, casi 20 días en neonatos, pero por el peso. Porque por la respiración súper bien. O sea, oxígeno necesitó, como te digo, 2 días y mucho. 2 días y mucho. Y los dos éramos hospitalizados, porque yo tenía la infección uterina, entonces a mí me dejaron hospitalizada con antibióticos para la infección uterina que tenía, para contrarrestar esa infección. Entonces yo no podía ver a mi niño, yo no lo podía cargar los primeros días. Ay, ¿vos lo alcanzaste a ver cuándo?
casi al tercer día del Al nacido. tercer día lo conociste. Conocí mi niño. Como al tercer día. ¿Tu Eso fue esposo muy sí? duro. Sí, claro, mi esposo era que pesar. Yo digo que para los hombres es muy duro también ese momento. Porque imagínese usted ver a su esposita en un lado, a tu niño en el otro, querer estar con tu esposita, pero también querer estar con tu niño, tu esposa te necesita, tu niño también. Uy, no, qué pesar. Yo compadezco mucho a mi esposito en ese sentido y a todos los papás, porque de verdad que ser papás no es solamente la mamá, el esposo cuando está ahí es muy, uy, no, qué pesar. De verdad, yo le decía a mi esposo, uy, qué pesar de usted, mi amor, usted con ganas de estar acá conmigo, y me dijo, no me crea, mi amor. No se imagina por las que yo he tenido, por las que yo he pasado. Y para colmos irse solito para la casa, dormir solito, en una incertidumbre de cómo estará mi esposita en la casa, cómo estará mi niño ¡ay, no! Increíble. Qué pesar de mi esposo. A él le tocó duro también, en él fue el de dolor, pero uy, yo creo que su corazón y su alma estaban con nosotros y, uy, no, muy duro. Muy, muy duro. David tiene 15 años, va a cumplir 15 años, no le quedó secuelas de nada, las únicas secuelas es que es muy alérgico, mucho, 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 es un niño asmático. O sea, nunca le ha dado asfixia, pero ya fue operado por adenoides. Es lo único que ha tenido. De resto, para la gloria de Dios, hasta ahora, el niño más sano del universo. Y con la niña... Es decir, pudiste quedar embarazada después. Nuevamente. A pesar de la infección. Ajá, y contra los diagnósticos. Y con los diagnósticos, yo no te he dicho, yo tengo útero en retroverso, mi útero está al revés. O sea, es que no solamente la endometriosis, sino la posición de mi útero. O sea, está como en una posición... Digamos que está en la parte de atrás, o sea, está al revés. Mejor dicho, es que ni sé cómo explicarlo, pero así se dice, útero en retroverso. Digamos que si esta es la posición del útero natural, mi útero está así. ¡Qué locura! Entonces un útero en retroverso es muy difícil también de que quede en embarazo, porque no está en su posición normal, ¿no? Y porque pues es muy difícil de que un fetico se desarrolle en ese útero, y toda la vida mi útero ha sido en retroverso. Entonces imaginé con la endometriosis, con la infección uterina que me dio tan delicada, más útero en retroverso. Me dice mi esposo, amor, yo le voy a pedir a la Virgencita una niña. Y yo sé que ella me la va a dar. Voy a pedírselo con mucho amor porque yo quiero tener mi niña. Y yo, ay, ojalá, mi amor, porque usted sabe que en esta posición mía, me dijo, no, yo sé que la Virgencita me la va a dar. Y así fue. Yo recuerdo que cuando nos hicieron la ecografía donde nos dijeron que era una niña, el doctor le vio tanta emoción a mi esposo que no vio un problemita que tenía la niña. No es grave, pero en la próxima ecografía nos la contaron. Pero él vio tanta la emoción que le dijo, sí, usted va a tener su niña. Y yo, ay, llamémosla María Celeste. Me dijo, no, me la dio ella, como ella se va a llamar y se llama María Guadalupe. ¡Wow! ¡Qué belleza! Debido a eso. A los 7 meses, y fue un embarazo de alto riesgo, o sea, el embarazo de Guadalupe, todo el embarazo fue en la cama. Todo. Yo tenía que hacer mis necesidades en la cama, el baño en la cama, yo no me podía levantar, porque el más mínimo esfuerzo ya de una contracciones, amenaza y aborto. Y claro, como el primer embarazo fue un embarazo a no término, entonces claro, el segundo, o los otros iban a ser a no término, o iban a ser embarazos de muchísimo riesgo. Entonces al ser embarazo de alto riesgo, no podía. Y me daban las contracciones y yo me sentaba para ir al baño ya. Estómago duro, cólicos, ganas de pujar. Entonces todo el embarazo de la niña fue en la cama. La niña nació con bajito peso, nació con el tiempo completo, pero nació con bajito peso. Y en la ecografía séptima, en el del mes 7, que fue al mesecito de que nos hicieron una ecografía donde nos dijeron que era una niña, nos dijeron que venía con riñón pélvico. Mi niña es paciente renal, pero no tiene nada de paciente renal. Solamente las citas con la nefróloga. Gracias a Dios es una niña. De las muy funciones sana. de su riñoncito normales, así tenga el diagnóstico. Así, no, ella sí tiene que tener su control anual.
que si, por ejemplo, si a ella le da una infección urinaria, le afecta el riñón que está en su posición. Mejor dicho, los dos riñoncitos le hacen la funcionalidad de uno solo. Entonces a ella hay que evitarle mucho los golpes, la alimentación. Y sí, obviamente que una infección urinaria, una fiebre altísima que le dilate el riñoncito que más va a sufrir es el que está en posición normal. Claro. Porque el que está acá en la red, el izquierdo que lo tiene acá, no, pues sí se le afecta, pero si ese se le afecta, el otro le va a tocar trabajar mucho más. Impresionante. Entonces sí nos dijeron, pero yo no culpé al doctor porque él estaba muy emocionado. Imagínese, Julián, 2 hijos, Wow. bajo ese diagnóstico. Porque muchos me dicen, usted después de tener esos embarazos tan riesgosos y tan dolorosos, ¿usted quisiera tener más? Sí, me hubiera encantado. Pero bueno, la misericordia de Dios fue hasta acá, porque después de la niña me tuvieron que volver a hacer cirugía de endometriosis. Ya estaba mucho más avanzada, ya había adherencias. O sea, ya estaba, mejor dicho, el útero estaba movido de su posición por las telarañas. Entonces el ovario izquierdo estaba pegado al útero, el útero al intestino. Fue una cirugía pues de riesguito porque había que separar sin tener que sin perforar nada y poner otra vez todo en su lugar. Pero bueno, Julián, yo digo que Dios fue muy grande porque, como te digo, desde muy chiquitica anhelé ser mamá. Y siempre me imaginaba con un niño y una niña. Curiosamente. Y cuando estaba en embarazo de la niña, anhelaba al niño que para que fuera la parejita ideal y que para que jugaran junticos. Pero mira, no es lo que uno anhela en el momento, sino lo que uno sueña siempre. Wow. Siempre lo soñé así y Dios me lo concibió. Y no solamente eso, mi esposo anheló su niña y Dios se la dio. Entonces mi testimonio de verdad que más que hablar como de un milagro o de muchos milagros por cómo llegó mi esposo a mi vida, por cómo me dio nos dio los hijos, cómo nació mi hijo y cómo nos dio la niña con esa petición tan fervorosa de mi esposo hacia la Virgen, es simplemente eso. O sea, los sueños que a uno le pone Dios en el corazón, porque es que yo esos sueños los tuve desde muy chiquitica. Desde muy chiquitica, yo cada que jugaba mamacitas, como jugábamos nosotros, ¡ay, jugamos a las mamacitas! Siempre me soñaba mi niño y mi niña. O sea, fue un deseo, un anhelo que Dios puso en mi corazón desde chiquita, desde que jugaba a las mamás. Y es un anhelo que Él nunca olvidó. Lo que te decía ahorita, Dios nunca olvida lo que promete. Yo abandoné todo lo que me entré, pues Nunca pensé estar ni mucho menos sentado aquí hablando del Señor. yo le comencé a pedir a San José por mi vocación. En la vida así tenemos llamados y muchos llamados de Dios pero yo no para... sabía ni qué era la expliqué. de tener una esposa de Dios. Desde mi catequista, el Señor estaba empezando a conquistar mi Y corazón. fue algo maravilloso porque el Señor me permitió conocer a un... Lady se encontró con un Dios muy amoroso,